Bienvenidos a Operación Esuco. Lo que están a punto de escuchar no es una teoría, es la crónica de una guerra no declarada que se libra en la oscuridad, en los servidores y en las tuberías que mantienen a Europa con vida. Durante meses, la narrativa oficial ha sido que España podría ser una solución temporal a la crisis del gas. Hoy, vamos a demostrarles que esa es una verdad a medias, diseñada para ocultar un conflicto mucho más profundo. Les revelaremos por qué España no es solo una pieza clave en la guerra energética, sino el campo de batalla principal para el futuro energético de todo el continente. Y cómo un incidente, clasificado como un simple fallo técnico, fue en realidad el primer disparo. Son las 3:14 de la madrugada del 21 de octubre. En la planta de regasificación de Sagunto, Valencia, el silencio solo es roto por el zumbido constante de la maquinaria. Esta instalación, operada por Sagas, no es una planta cualquiera. Es uno de los nodos energéticos más críticos de la península ibérica. En sus 4 tanques criogénicos se almacenan hasta 600.000 metros cúbicos de gas natural licuado, o GNL. Cada hora, su sistema puede vaporizar 1 millón de metros cúbicos de gas natural, inyectando en la red nacional una energía equivalente a 278 millones de kilovatios hora diarios. Es una de las 6 terminales que convierten a España en el guardián del 35% de la capacidad de almacenamiento de GNL de toda Europa. Una fortaleza estratégica frente a la dependencia del gas ruso por gasoducto. A las 3:14 y 22 segundos, el sensor de presión PT-701, ubicado en la línea principal de vaporización, registra una fluctuación anómala. El valor, que debería mantenerse estable con una tolerancia de más-menos 0,5%, comienza a oscilar de forma errática. El sistema de control y adquisición de datos, conocido como SCADA, interpreta la lectura como un fallo del sensor e inicia el protocolo estándar: aislar la línea y desviar el flujo a través del circuito secundario. Pero el protocolo no se ejecuta. Hace exactamente 72 horas, el sistema recibió una actualización de software crítica, un parche de eficiencia energética con el nombre en clave Kratos 2.1. El nuevo código, diseñado para optimizar el consumo eléctrico de las bombas criogénicas, entra en conflicto con las subrutinas de seguridad del sistema heredado. A las 3:15 y 08 segundos, el SCADA emite una segunda alerta. La válvula criogénica CB304, una pieza de ingeniería de precisión diseñada para operar a 162 grados bajo cero, no responde a la orden de cierre. El flujo de GNL sobreenfriado continúa, pero la presión en la línea, ahora sin control, se dispara. Lo que sucede a continuación es una cascada de fallos en manuales de ingeniería de desastres. La sobrepresión provoca una fractura por estrés en un intercambiador de calor. El sistema de alivio de emergencia se activa, pero es insuficiente. A las 3:16 y 41 segundos, el sistema de seguridad principal, para evitar una detonación catastrófica, ejecuta la última opción disponible: un apagado de emergencia total. Un scram. En un instante, la planta de Sagunto queda a oscuras. El flujo de gas hacia la red nacional se detiene por completo. El gestor técnico del sistema, Enagas, recibe una alerta roja en su centro de control de Madrid. Uno de sus principales pulmones ha colapsado. La noticia no trascenderá a los medios hasta pasadas 6 horas, en un escueto comunicado que hablará de un incidente técnico durante una actualización de software. Pero para los analistas del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad, el CNPIC, la pregunta no es qué ha pasado, sino por qué ha pasado precisamente ahora. La guerra energética acababa de llegar a España, y no lo había hecho con una explosión, sino con el silencio digital de un sistema colapsado. La versión oficial se consolidó rápidamente. En una rueda de prensa conjunta, un portavoz de Enagas y un secretario de Estado del Ministerio para la Transición Ecológica atribuyeron el incidente cero a un error de código imprevisto en el software Kratos 2.1. Se habló de la complejidad de integrar algoritmos de última generación en infraestructuras con décadas de servicio. Los medios de comunicación y los expertos del sector debatieron sobre la fragilidad de la red, la falta de inversión y los riesgos de una digitalización acelerada. El apagón de Sagunto se convirtió en un caso de estudio sobre fallos técnicos. Un accidente costoso, pero, al fin y al cabo, un accidente. La narrativa era sólida, coherente y, sobre todo, tranquilizadora. Pero era falsa. La verdad comenzó a emerger a 400 kilómetros de distancia.
en un sótano securizado en la sede del CNPIC. Una analista forense de la Guardia Civil, cuyo nombre permanece clasificado, llevaba 3 semanas revisando terabytes de datos recuperados de los servidores de la planta. Su misión era simple: documentar la secuencia de fallos para evitar que se repitiera. Pero algo no cuadraba. La cascada de errores había sido demasiado perfecta, demasiado precisa. El 9 de noviembre, a las 11:52 de la mañana, lo encontró, oculto en los registros de diagnóstico de una unidad de control del sistema de climatización. El HVAC, un componente aparentemente trivial y desconectado de las operaciones críticas de la planta, había un paquete de datos que no debería existir. Tenía un tamaño de apenas 1.2 kilobytes, estaba protegido por un algoritmo de encriptación no estándar y su timestamp, la marca de tiempo digital, había sido falsificado para simular ser un simple log de mantenimiento de 6 meses atrás. Este paquete era una anomalía imposible. Era un fantasma en la máquina. El software Kratos 2.1 había sido auditado línea por línea. Este código no formaba parte de él. Era una carga externa, un payload, inyectado en el sistema desde una fuente desconocida. Su análisis reveló su verdadera naturaleza. Era un arma digital de una sofisticación extrema. Estaba diseñado para hacer exactamente lo que ocurrió: crear un conflicto lógico entre el nuevo software y los protocolos de seguridad para inducir un fallo físico. El apagón no había sido un accidente, había sido una demolición controlada. El paquete contenía una segunda rutina, una orden de autodestrucción que debía borrar todo rastro de su existencia en el momento en que se activara el apagado de emergencia. Pero la violencia del colapso del sistema, más rápida de lo que sus creadores habían previsto, provocó un fallo en esta rutina de borrado. El arma se había disparado, pero había dejado atrás el casquillo. Para los investigadores, encontrar ese paquete de 1.2 kilobytes fue el equivalente a descubrir un detonador de fabricación extranjera en los escombros de una explosión de gas supuestamente accidental. El incidente cero dejaba de ser un asunto técnico para convertirse en un acto de sabotaje, un acto de guerra. Y ahora, por primera vez, tenían una pista sobre el enemigo. El análisis criptográfico del paquete de datos llevó a los servicios de inteligencia españoles, el CNI, a un nombre: Vostok Analytics. Sobre el papel, Vostok Analytics AG es una consultora boutique con sede en el número 12 de la Alpenstrasse, en Zug, Suiza, un cantón conocido por su laxa regulación fiscal y su opacidad corporativa. Su registro mercantil, CHE 208.455.192, la describe como una empresa dedicada al análisis de riesgos y consultoría estratégica en mercados energéticos globales. En realidad, Vostok Analytics es lo que en el mundo de la inteligencia se conoce como un cutout, una entidad pantalla, una operación de bandera falsa diseñada para ejecutar las operaciones encubiertas de un actor estatal con una negación plausible. En este caso, su cliente y señor es el SVR, el Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa. Su modus operandi no es el ciberataque convencional. Vostok no roba datos ni pide rescates. Se especializa en lo que el Pentágono denomina operaciones de efectos ciberfísicos. Su objetivo es manipular digitalmente la tecnología operativa, los sistemas que controlan presurizadores, válvulas, turbinas y redes eléctricas para provocar fallos físicos catastróficos que parezcan accidentes. Es la guerra industrial del siglo XXI, librada con líneas de código en lugar de explosivos. Su financiación se canaliza a través de una red de empresas fantasma como Enerstrat Solutions en Chipre, que reciben pagos indirectos de subsidiarias de los gigantes energéticos estatales rusos. La pregunta que atormentaba al CNI no era quiénes eran, sino por qué habían atacado Sagunto. Interrumpir el suministro de gas durante unas horas era una molestia, no un golpe estratégico. El verdadero objetivo era mucho más ambicioso y a largo plazo. El ataque a Sagunto no buscaba dañar el presente energético de España, sino asesinar su futuro. Para entenderlo, debemos retroceder al debate sobre el gasoducto MidCat. Durante años, este proyecto para conectar la península ibérica con el centro de Europa fue bloqueado, principalmente por Francia, que argumentaba su alto coste y su dudosa rentabilidad. La crisis de Ucrania resucitó el proyecto. Con el apoyo explícito de Alemania,
que veía en las terminales de GNL españolas una vía de escape a la dependencia rusa. Pero la verdadera amenaza para Moscú no era que España exportara GNL americano a través de un nuevo tubo. El GNL es un mercado global. Rusia puede competir en él. La amenaza existencial era lo que ese tubo transportaría después del gas. El proyecto MidCat evolucionó y se transformó en el H2Med, un corredor de hidrógeno verde, un proyecto diseñado para transportar, para el año 2030, hasta 2 millones de toneladas anuales de hidrógeno renovable producido en España y Portugal hacia el corazón industrial de Europa. Este hidrógeno, generado mediante electrólisis alimentada por el excedente de energía solar y eólica de la península, no es solo una alternativa energética, es un arma geopolítica, un suministro energético masivo, producido íntegramente dentro de la OTAN. El ataque a Sagunto fue una operación de guerra psicológica. Su objetivo era sembrar la duda. Si España no podía garantizar la seguridad de una planta de gas convencional, ¿cómo iba a gestionar una red de hidrógeno, una tecnología mucho más compleja e inmadura? El incidente fue diseñado para dar argumentos a los lobbies y a los actores políticos europeos que, con o sin conocimiento, sirven a los intereses rusos oponiéndose a la independencia energética del continente. La estrategia de Vostok era simple. Para matar el corredor de hidrógeno del mañana, debían desacreditar la infraestructura de gas de hoy. Proyectos españoles de hidrógeno verde como Ver Amonia en Teruel, el Valle del Hidrógeno de A Coruña o el electrolizador a gran escala de Repsol en Cartagena, dejaron de ser iniciativas empresariales para convertirse en objetivos estratégicos en el mapa de Vostok Analytics. Pero la investigación del CNI reveló un último y aterrador detalle. El análisis profundo del malware de 1.2 kilobytes descubrió un segundo componente, una carga útil latente que no llegó a activarse. No era un virus destructivo, era un troyano de espionaje. Su código no estaba diseñado para romper válvulas o sobrecargar sistemas. Su única función era buscar, empaquetar y exfiltrar tipos muy específicos de archivos, estudios geológicos, pruebas de presión de materiales, planos de trazado y datos sísmicos. Concretamente, los archivos relacionados con los nuevos ejes de la red troncal de hidrógeno, como el eje Vía de la Plata, que conectará Huelva con Gijón, y el eje Valle del Ebro. El sabotaje de Sagunto había sido una cortina de humo, una operación de distracción para encubrir su verdadero propósito, el robo de inteligencia. Vostok Analytics no solo estaba intentando destruir el sistema energético español, estaban robando los planos de su reemplazo. Querían conocer cada metro, cada soldadura y cada vulnerabilidad de la infraestructura que está destinada a quebrar su dominio energético para siempre. La guerra no había hecho más que empezar, pero ¿qué hace un servicio de inteligencia con los planos de una infraestructura que aún no existe? La respuesta a esta pregunta desveló la verdadera naturaleza de la guerra que se estaba librando. El objetivo de Vostok Analytics no era preparar un futuro ataque físico contra los gasoductos de hidrógeno. El objetivo era librar una guerra en el presente, no en el campo de batalla, sino en las salas de comités, en los despachos de abogados y en los informes de consultoría. La información robada era el arsenal para una campaña de guerra regulatoria y política, diseñada para matar el futuro energético de Europa en su cuna. La investigación del CNI, en colaboración con el Centro Criptológico Nacional, logró descifrar una porción de las instrucciones de exfiltración de los datos. El paquete principal de 1.7 GB había sido enviado a un servidor seguro en el distrito de Yasenevo, Moscú, sede del SVR. Pero un segundo paquete, mucho más pequeño, de 89 MB, fue desviado a una dirección IP diferente. Un servidor privado en Zúrich, Suiza. Este servidor no pertenecía a ninguna agencia de inteligencia conocida. Pertenecía a un consorcio privado de influencia, una alianza clandestina que los analistas españoles bautizaron con el nombre en clave de la Red Atlas. La Red Atlas no es una organización formal, es una alianza de intereses, una hidra de múltiples cabezas compuesta por industriales europeos del sector de los combustibles fósiles, asesores políticos comprometidos y poderosos grupos de presión. Su objetivo común, alimentado por la financiación indirecta de Moscú y sus propios intereses comerciales, es preservar el statu quo energético. Su estrategia consiste en sabotear sutilmente la transición verde de Europa desde dentro,
presentándose no como antagonistas, sino como voces de la prudencia y el realismo económico. El nombre, una ironía interna, alude al titán Atlas, que sostenía el cielo sobre sus hombros. Ellos se ven a sí mismos como los que sostienen la economía real del continente. El frente principal de esta guerra silenciosa se encuentra en Bruselas. En concreto, en un organismo de nombre anodino, pero de poder inmenso. El Comité Conjunto para la Seguridad de las Infraestructuras Energéticas Transeuropeas, o CC7. Es aquí donde se definen las normativas, los estándares técnicos y los calendarios de proyectos como el H2Med. Y es aquí donde opera uno de los activos más valiosos de la red Atlas, Gunnar Schmidt. Schmidt es un asesor técnico senior de la delegación alemana. Su perfil público es impecable. Ingeniero con décadas de experiencia, antiguo consultor para gigantes energéticos alemanes, con profundos lazos históricos con el gas ruso. No es un agente en el sentido clásico. Es un ideólogo pragmático, un hombre que cree genuinamente que el hidrógeno verde es una fantasía inestable y que la prosperidad de la industria europea depende de las alianzas energéticas tradicionales. El 28 de noviembre, en una reunión del subcomité técnico del CC7, Schmidt utilizó el arma que Vostok Analytics le había proporcionado. Durante el debate sobre el tramo del H2Med correspondiente al eje Valle del Ebro, Schmidt tomó la palabra, citando serias preocupaciones sobre la viabilidad sísmica del trazado propuesto. Presentó datos geológicos que indicaban un riesgo inaceptable de microfracturas en la tubería bajo alta presión. Propuso una enmienda, una reevaluación geológica completa de 2 años de duración, lo que en la práctica suponía congelar una sección clave del proyecto. Los datos que presentó, descritos como el resultado de un estudio de un grupo consultor independiente, eran en realidad un extracto procesado de los estudios sísmicos robados de los servidores de Enagás semanas antes. La arquitectura financiera que sostiene a la red Atlas es tan sofisticada como sus operaciones de influencia. Los registros de transacciones internacionales detectaron una transferencia de 2,5 millones de euros desde el Baltic Infrastructure Group en Delaware a una cuenta de Aethelred Capital S.A., una discreta firma de gestión de activos en Luxemburgo. Apenas 3 días después, el 8 de diciembre, Aethelred Capital emitió un pago de 300.000 euros a Eurostrategic Partners, una firma de lobby con oficinas en la Rue de la Loi, en Bruselas. El concepto del pago era honorarios de consultoría estratégica. Uno de los socios junior de Eurostrategic Partners es el hijo de Gunnar Schmidt. La cadena de influencia es legal, opaca y completamente negable. Paralelamente, la red Atlas libra una guerra de información. Vostok Analytics sanea los datos técnicos robados, eliminando cualquier metadato que pueda revelar su origen, y los filtra a una red de académicos y periodistas especializados en energía. El 15 de diciembre, un artículo aparece en el influyente diario digital Energy Sentinel. Su titular: El hidrógeno español, una apuesta de alta presión. El artículo cuestiona la integridad material de las tuberías propuestas, citando datos de pruebas de presión que, oficialmente, no son de dominio público. En la siguiente reunión del CC7, Gunnar Schmidt citará ese artículo como prueba de la creciente preocupación entre los expertos del sector. El sabotaje de Sagunto había logrado su objetivo. El arma ya no era un código malicioso, sino un anexo en un informe burocrático. Ante la magnitud de la conspiración, el CNI y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, comprendieron que una confrontación directa con la red Atlas era políticamente inviable. Acusar públicamente a una figura como Gunnar Schmidt sin una prueba irrefutable desencadenaría una crisis diplomática sin precedentes dentro de la Unión Europea. Y presentar esa prueba supondría admitir la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas españolas y revelar las propias capacidades de ciberinteligencia. La respuesta no podía ser simétrica. La única estrategia viable era clandestina: identificar y neutralizar al activo en suelo español que había abierto la puerta. Para desmantelar la red, debían encontrar al fantasma de Sagunto. La operación recibió el nombre en clave de Tántalo. El foco de la investigación volvió a los 1.2 kilobytes del paquete de datos recuperado de la planta.
El área de ciberseguridad tecnológica del CNI sometió el malware a un análisis forense de bajo nivel, examinando no solo el código, sino sus propiedades más fundamentales. Fue entonces cuando descubrieron una anomalía sutil pero decisiva. El reloj interno del malware, el que gestionaba sus rutinas temporizadas, no estaba sincronizado a través del protocolo de tiempo de red estándar, el NTP. Un análisis posterior de la memoria no volátil del autómata programable, el PLC que controlaba la válvula CEB304, reveló una firma residual, una firma de hardware consistente con una conexión física directa a través de su puerto de mantenimiento USB-C. La conclusión fue inequívoca y escalofriante. Alguien había caminado hasta ese panel de control, en el corazón de la planta, y había conectado un dispositivo físico. La búsqueda ya no era de un hacker a miles de kilómetros, sino de un traidor dentro del perímetro de seguridad. La UCO cruzó dos bases de datos. La primera contenía los registros de mantenimiento físico de la unidad PLC comprometida, abarcando el periodo entre la instalación del software Kratos 2.1 y la noche del incidente cero. La segunda era el resultado de una investigación de inteligencia financiera paralela sobre los 87 empleados con acceso físico a esa zona restringida. El algoritmo de análisis de vínculos señaló una única coincidencia, un nombre: Javier Moreno. Javier Moreno, de 48 años, era un ingeniero de mantenimiento senior con 15 años de servicio ejemplar en Sagas. Pero el análisis financiero reveló una vulnerabilidad crítica. Moreno tenía una deuda personal de 182.450 euros con una clínica oncológica privada en Navarra, correspondiente al coste de un tratamiento experimental para su hija. 3 meses antes del ataque, los registros mostraron que esa deuda había sido adquirida por una sociedad de inversión de terceros. Esa sociedad era una subsidiaria de una compañía holding panameña controlada, a su vez, por Enerstrat Solutions, la empresa pantalla chipriota utilizada por Vostok Analytics. Javier Moreno ya no le debía dinero a una clínica. Sin saberlo, se lo debía al servicio de inteligencia ruso. El eslabón más débil no era un firewall, sino la desesperación de un padre. El grupo de apoyo operativo de la UCO, el GAO, inició una vigilancia 24/7 sobre Moreno. Se utilizaron 2 vehículos Citroën C4 sin distintivos para la vigilancia móvil en su localidad de residencia, Canet d'en Berenguer. Un rastreador GPS magnético, modelo Lapa 7, fue adherido al chasis de su vehículo personal durante una parada en un supermercado. Sus comunicaciones móviles fueron intervenidas mediante un captador IMSI autorizado judicialmente. Los agentes documentaron cómo Moreno seguía un protocolo de contravigilancia amateur aprendido de un controlador al que nunca había visto en persona, y cómo recogía instrucciones de puntos muertos o dead drops en forma de teléfonos desechables prepago. El clímax de la operación llegó el 10 de enero. La vigilancia siguió a Moreno hasta un locutorio en el puerto de Sagunto. Los agentes observaron cómo accedía a un monedero de criptomonedas. En tiempo real, un analista de la unidad de ciberdelincuencia de la UCO confirmó la dirección del monedero. Era una subcuenta financiada a través de un servicio de mezcla para ocultar su origen. Pero el análisis de la blockchain logró rastrear la transacción original. Los fondos provenían de una cuenta principal perteneciente al Baltic Infrastructure Group. Era el vínculo final e irrefutable. La orden de detención fue ejecutada. Javier Moreno fue arrestado discretamente, sin incidentes, mientras esperaba a que se imprimiera un documento. La confesión de Moreno en las dependencias de la UCO en Madrid cerró el círculo. No hubo necesidad de un interrogatorio prolongado. Relató cómo había sido contactado por un supuesto consultor de seguridad independiente que realizaba una auditoría del nuevo software Kratos 2.1. Le ofrecieron 50.000 euros, la cantidad exacta para cubrir el siguiente ciclo del tratamiento de su hija, a cambio de un simple favor. Durante su próximo turno de noche, debía conectar una memoria USB en el puerto de mantenimiento del PLC. Le aseguraron que era una herramienta de diagnóstico inofensiva. Moreno no tenía conocimiento del propósito real del dispositivo ni de las consecuencias de sus actos. Y así, la narrativa regresa a su punto de origen. Son las 3:14 de la madrugada del 21 de octubre. En la planta de regasificación de Sagunto, el silencio solo es roto por el zumbido constante de la maquinaria.
Pero ahora, la imagen es completa. La alarma de nivel 2 que parpadea en la consola del operador no es un fallo anónimo del sistema. Es el resultado directo del dispositivo USB que Javier Moreno conectó 2 horas antes. La cascada de fallos, la sobrepresión, el apagado de emergencia, toda la crisis geopolítica, la red Atlas, la intriga en Bruselas, todo comenzó con ese único acto, nacido de la coacción y la desesperación. El desenlace para Javier Moreno no se dirimió en un juicio público. Su caso fue asumido por la Audiencia Nacional y procesado en una sesión a puerta cerrada, bajo la estricta aplicación de la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Los cargos fueron de una gravedad extrema. Artículo 584 del Código Penal. Traición por facilitar información a una potencia extranjera para perjudicar la seguridad del Estado y sabotaje contra infraestructuras críticas nacionales. La sentencia fue de 22 años de prisión. 6 meses después, el Ministerio del Interior emitió un escueto comunicado de prensa. Anunciaba la condena de un empleado de Sagás por espionaje industrial y revelación de secretos de empresa a un competidor extranjero no especificado. La noticia fue publicada en la página 18 de los principales diarios nacionales y no recibió seguimiento. Para el público, el incidente cero quedó sellado como un caso de espionaje corporativo. La narrativa oficial, la segunda capa de engaño, se mantuvo intacta, pero la captura de Javier Moreno no representa una victoria. Es, en el mejor de los casos, la contención de un síntoma, mientras la enfermedad sigue extendiéndose. Los planos, los estudios geológicos y las pruebas de materiales de la futura red troncal de hidrógeno de España siguen en posesión del SVR y la red Atlas. Cada vulnerabilidad, cada especificación técnica, cada punto débil del trazado, es ahora un arma que puede ser utilizada durante años para retrasar, encarecer o desacreditar el proyecto. Gunnar Schmidt sigue ocupando su puesto en el comité CC7 en Bruselas. Las firmas de lobby, como Euro Strategic Partners, continúan su trabajo. La campaña de desinformación en medios especializados sigue sembrando la duda. El testimonio de un ingeniero de mantenimiento español, clasificado como secreto de Estado, no es suficiente para construir un caso procesable contra una red diseñada desde su origen para ser negable. Cualquier acción directa por parte del gobierno español desencadenaría una tormenta política y expondría la guerra que se está librando en la sombra. Y es aquí donde reside el veredicto sombrío. La mayor fortaleza estratégica de España para el siglo XXI, su capacidad para convertirse en la potencia de energía verde de Europa, es también su mayor vulnerabilidad. Ha convertido a la nación en el objetivo prioritario de una nueva guerra fría. Una guerra que no se libra con tanques, sino con transferencias bancarias, enmiendas legislativas y memorias USB. Javier Moreno fue capturado. Pero, ¿cuántos otros como él, atrapados por la deuda, el chantaje o la desesperación, trabajan cada día en nuestras infraestructuras críticas? Si un solo dispositivo de almacenamiento, introducido por un solo hombre, pudo silenciar uno de los pulmones energéticos de la nación, ¿qué tan segura es realmente nuestra red eléctrica, nuestro sistema de transporte, nuestro suministro de agua? La próxima vez que un comité en Bruselas retrase un proyecto energético clave por imprevistas preocupaciones técnicas, ¿quién estará hablando realmente? ¿Un legislador europeo o un estratega en la sede de Vostok Analytics? El incidente cero ha sido clasificado. Pero la guerra por el control silencioso de Europa no ha hecho más que empezar.